Muy buenas a todos y a todas. Bienvenido y bienvenida al Vermú del Finde. Yo soy Vero Martín y como cada fin de semana tenemos el placer de acercar hasta tus oídos tertulias que nacen de los preciosos salones de Casa Castañeda. Mira que te tuve ya la polla. Más que paranoia tengo sombra de estas que me siguen hasta el final de la historia. Cuando le grito la pena llora. Cuando le grito la pena llora. Pues sí, nos encontramos aquí en Casa Castañeda junto a Plaza Nueva y Calle Elvira, arillados en el río Tauro, el río Darro, aquí en Granada bajo la Alhambra. Y como ya sabes, tenemos el placer de presentar tertulias, cultura, debate, que nacen aquí, como digo, en los salones de Casa Castañeda. Y ya sabes que lo único prohibido son dos asuntos, política y fútbol. Bien, si quieres venir a participar con nosotros, puedes hacerlo a través del WhatsApp en el 637-263736, repito, 637-263736, o a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @elbermudelfinde, en iVoox, /Bermudfindesemana, en nuestro YouTube, por supuesto, el Bermudelfinde, y, como no, en Gmail, elbermudelfindesemana@gmail.com. Bien, y hoy nos encontramos con nuestros bermulianos que, como cada fin de semana, nos acompañan. Por un lado tengo a Jorge Cantano, el viajero. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas. Pues aquí estamos con un poquito de afonía, pero bien. Este veroño, ¿no? Sí, como decía mi madre, eso me pasa por dormir con el culo al aire. Eso te pasa, exactamente. Sí. Afortunado tú. Sí. En Granada, además, se nota mucho esos cambios de temperatura, ¿no? Por el día mucha calor y por la noche ya refresca un poquito, pero se está súper a gusto. Por ejemplo, aquí en Casa Castañeda, unas tapitas aquí en la sombra, ¿no? Que nos acompañan, y por la noche ese fresquito. Y bueno, por otro lado, Mariano Zamora, nuestro director del programa. Hola, Mariano, ¿qué tal? Hola, Vero, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal la semana? Ha ido bastante bien, no nos podemos quejar. Me alegro mucho. En los mandos tenemos a César Guisado. Hola, César, ¿qué tal con el juguetito nuevo? Hola, buenos días. Estoy estrenando juguete. Como ves, se me oye más, como más hombre, ¿no? Porque, Cuando dice juguete se refiere a una mesa de mezcla. a la mesa Vamos a de- dejarlo claro. Bueno, a una mesa de directo. Vamos a dejarlo más claro todavía. A una mesa de directo y de producción, y he tocado para que se me escuche mejor. Oh, qué bonito. Barítono, ¿no? Sí, voz de barítono. César. Y tenemos el honor de presentar hoy a Óscar Huertas. Viene del Congreso ¿cómo es? De Grana Ciencia. Cuéntanos un poquito. A mí el aparato me lo ha puesto muy raro este, ¿eh? Es broma. Es broma. Bienvenido, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien hallado. Recién llegado de Burgos, del Congreso de Comunicación Social de la Ciencia, y dispuesto a hablar de Desgranando Ciencia, que es mi niño pequeño desde hace unos años. Ay, qué maravilla. Desgranando ciencia. Totalmente. Nos va a ir comentando hoy, porque hoy hablamos de ciencia un poco, ¿no? De biología, ¿no? De bicho, de biología, ciencia, ¿no? Sí. Bueno, no, Oye, sí. la ciencia. duda ofende. Ciencia. Totalmente. Digo, bicho y bichos es biología. Bicho es biología, Entonces, bichos biología es ciencia. bicho. Correcto. Y Desgranando Ciencia, que lo tenéis entre el 21 y el 23 de noviembre en Granada. Sí, empezamos el 2021, tenemos un curso que se llama de técnica de divulgación, en el que, bueno, pues quien quiera mejorar en sus skills de comunicación, pues les podemos dar unas pequeñas pautas para que comuniquen bien la ciencia, pero bueno, vale para todo, vale para dar clase, vale para ir a un congreso, etcétera. Creo que eso que acaba de decir va por alguno de aquí. Seguramente. Lo Por comento. todos, yo creo. Y luego el día 22 y 23 en la Facultad de Ciencias tenemos lo que es el evento de Granando Ciencia, que son 2 días completos, desde las 10 de la mañana hasta las 8 factorial de la noche, porque después nos vamos de cerveza. Estaremos explicando muchísima ciencia con cerca de 60 ponentes que vienen de fuera. Wow, Eso qué he maravilla. visto que hacéis charlas en bares. Es decir, he visto todo lo que hacéis, he visto charlas en bares. Digo, quiero saber qué es eso.
Un Si bar. es en bares me apunto, ¿no? No sabes lo que es un bar a Sí, esta pero una altura. charla de ciencia en un bar puede ser muy interesante y muy instructiva. Eso vamos a hacer hoy también, ¿no? Exactamente. Cuéntanos, Pero no solamente charlas en bares, sino que hacemos, yo por ejemplo hago catas científicas de cerveza, es decir, te explico toda la bioquímica, la biología, la botánica que hay dentro de una cerveza y claro, acompañado de cervezas que siempre suena más interesante. Tú Te verás. paso mi teléfono ahora mismo. Venga. También he visto que hay el congreso virtual también Twitter, vía Twitter y por Sí. streaming creo que va a ir también. Es fantástico, la verdad. Sí, hay un formato que se utiliza mucho en los congresos profesionales que son el formato de póster. Y lo hemos estado haciendo unos cuantos años y bueno, hemos dicho, ¿por qué no hacemos un congreso virtual de hilos de Twitter que está tan de moda? Entonces la gente va a poder explicar su investigación o un tema de divulgación que quiera a través de un hilo de Twitter corto de 20 o largo de 60 tweets. Así no se hace tan pesado, ¿no? Exacto. Y bueno, pues así nos vamos a encontrar durante 15 días en las redes sin tener que venir aquí físicamente. Yo creo que es un formato divertido. Muy chulo, sí, sí. Y a la última, ¿no? Ya Exacto. que hay que evolucionarse o morir, ¿no? Se dice. Hay un taller también que me ha interesado mucho, que es un taller de ADN. Te creamos tu ADN, ¿eso cómo lo hacéis? Que eso, No, te creamos, no, te extraemos te tu ADN, extraemos sí. tu ADN. Digo, Claro, digo, porque crear no. se no puede. digo, igual crear dinosaurios o algo también. que se pone, digo, Aunque no lo parezca, todos tenemos ADN. Sí. Todos, de verdad. hasta Incluso- María no tiene ADN. Hasta Mariano Hasta también, Mariano. Oye, todos. eso de te extraemos al ADN a mí me ha sonado mucho a abducción de los por los aliens. A Dexter. No sé, me vais Bueno, a hacer cosas raras así y tal. En realidad, cada vez que escupe a la calle, está haciendo una donación de Vale. ADN a la ciudad de Granada, o sea que no te preocupes, Tenemos- que no pasa nada. Tenemos al guionista. Perdón, Sí, sí. Dale, dale. No, decía que este año los talleres los vamos a hacer, pero los vamos a hacer en la cárcel. Nos vamos a ir al centro penitenciario de aquí de Granada y al Bolote a hacer actividades con los internos, porque son gente que muchas veces tienen ganas de hacer cosas nuevas y, bueno, pues por lo que sea, en la cárcel no tienen muchas posibilidades de hacer actividades que sean diferentes de lo que es la lectura o las actividades que se hacen allí. Ay, pues muy interesante. Y, Pues, y, ¿qué- César, perdóname, pero es que antes se me ha olvidado saludar a Aaron. Perdóname, Aaron, que Qué está ahí vergüenza, hoy como si detrás. fuese pequeño para no verlo. Pobrecito. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Estoy Aaron, detrás de la cámara, discúlpame pero de sigo verdad, hablando, no pasa pero nada. ya la inercia se me ha pasado. Aarón, no pasa todavía nada. no te Mira han que te comprado veo, la ¿eh? gorra. Todavía no te han comprado la Todavía gorra. no me han comprado ni la, Pero- ni la gorra ni la carpa. Bueno, La gorra de la caja rural, porque ahora empieza a hacer sol y Aarón está con un pie en la calle. Todo metafóricamente. pues, estaba con un pie en la calle. Luego subiremos alguna foto Luego, si a no la veis red. Bonico en el vídeo, Para que no se preguntéis confíe. por qué puede ser, ¿vale? Ese tiro ha sido para que no se confíe. Bueno, vamos a hablar ya de bichos. Sí, por Hemos favor. hablado con Aarón y ahora ya de bichos. Venga, ponme un poquito de intro, ¿no? Ah, sí, voy. De esta sección, Que- por favor. Es que tengo al guionista enfadado. Vamos a ver si sabéis por aquí, por este audio, de bueno, por dónde van los tiros. ¿Eh? ¿Qué es esa cosa? ¿Es un gamusino? Ah, hijo, si no existen los gamusinos. Pero usted dijo que se podían Oye. ¡Fuera, bicho! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Me encanta esta película. ¿Sabéis qué película es? Piratas del Caribe. Esa es la semana que tenía que Oscar, haber ¿te animas? adivinado. Esa película además tiene la introducción más maravillosa del Sí. cine, que es Up. Ah, exactamente, Sí. gran película. De En las Pixar. cataratas Paraíso, ¿no? Sí, sí. De Me Pixar. quedo con Wally, que tuvo una gran introducción, pero bueno, que Up también es muy No, no, buena. pero la sí, introducción de Apple es maravilloso, es lacrimógeno, muy bonito. Sí. Bueno, pues sí, hoy hablamos de bichos, ¿no? Por así decirlo, de animales extraños, extravagantes, nuevos y... Extremófilos. extremófilos. Que te suena el móvil. Sí, sí, es que mi padre. Ah, vale. Que pues te dile- quiere mucho. Luego, papá, luego te llamo. Manolo, que estamos en directo en el programa. Pone Mejor por WhatsApp. Que la niña está bien. Igual tiene algo que Que la decir de niña está bien, extremófilo. que no le hemos hecho nada todavía. Bueno, a lo mejor quiere contarnos algo sobre un extremófilo, Manolo. Extremófilos, que son animales que sobreviven en cualquier sitio, ¿no, Vero? Exactamente, pero seguramente Oscar, que ha venido desde Burgos, nos lo va a contar mejor. Hombre, hablando de extremófilo y viniendo de Burgos, pensaba que habláis de científicos y de la capacidad de sobrevivir en el mundo de la investigación. También cierto. Soy extremófilo. Pero supongo que te refieres más bien a otros bichos, porque nosotros somos poco extremófilos. Sí, bueno, también como los autónomos ¿no? en España, un poquito. Autonófilos. Esos tienen autonófilos, esos tienen alta resistencia. sí. Total. Bueno, cuéntanos un poquito. Bueno, los extremófilos se consideran aquellos animales o aquellas plantas, aquellos microorganismos, es decir, se considera extremófilo todo aquello que vive en los límites de las condiciones de temperatura, acidez, humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hablamos de la Tierra, pues las condiciones límite están en temperatura pues en los menos 200 y algo, por encima los más 150 y tanto, excepto si hablamos de la fosa oceánica o si hablamos de un volcán, pero más o menos por ahí andará.
En los pH podemos hablar incluso de pH negativo, podemos hablar de pH por encima de 14, 15, ahí estarían los extremófilos. Y luego si hablamos de otras condiciones, pues bueno, depende de lo que te refieras. Puedes hablar de condiciones de extrema presencia de hierro, extrema presencia de contaminantes, extrema presencia de, en fin, lo que sea. Extremos. Extremos. Todo en extremo es malo, pero para ellos no. Claro, para ellos no. Tú imagínate una bacteria que es capaz de vivir en una fosa oceánica a 150 y tantos grados, lo baja a 20 grados y dice, por Dios, qué frío, esto aquí no se puede ni vivir. Lo normal es lo malo. Más para o ellos. menos como si baja uno de Burgos aquí a Granada. Genial. Bueno, introdúcenos un poquito, Jorge, Bueno, aparte lo ha hecho de Óscar la fantásticamente. gran introducción Yo, de Óscar Huerta. Si os parece, lo que podemos hacer es ver diferentes categorías de extremófilos, como él os bien ha comentado, y vamos comentando algunos. Venga. ¿Alguna cosita? Pues, ¿os parece bien? Empezamos con los acidófilos, como él bien decía, son los que tienen un pH menor a 3. Y, por ejemplo, los podemos encontrar en Río Tinto, en Huelva, ¿no, Mariano? ¿Puedes explicar por qué un organismo es extremófilo en el Río Tinto, en Huelva? Bueno, en el río Tinto es extremófilo, entre otras cosas, porque el río Tinto es muy ácido, básicamente también debido a la función de estos seres, de estas bacterias que viven allí, que pese a que hagan la fotosíntesis, se alimentan de esos minerales que donde tiene yacimiento el río, ¿vale? Eso es lo que da el color tinto al agua, precisamente, los óxidos de hierro y de cobre. Y bueno, pues además es curioso porque hace la fotosíntesis. Y todos tenemos en mente que la fotosíntesis ha de ser con clorofila verde. Claro. Pero bueno, en este caso el tinte es oscuro, ¿no? Y es un agua que es muy ácida, que es de un pH entre 1,5, 1,7, 2. Y bueno, por eso son extremófilos. ¿Alguno más, Óscar? No, además es una condición en la que la gente que trabaja en astrofísica la utiliza como condición para ver si podríamos encontrar vida, aunque sea en ausencia de agua, pero con esas condiciones tan extremas en otros planetas. Es decir, que se utiliza como un símil marciano para estudiar algunas cosas aquí en la Tierra. Sí, de hecho, el Río Tinto decían que tenía ciertas condiciones parecidas a Marte, ¿no? Exacto. Se parecen mucho. En la cantidad de hierro, la cantidad de tal, se parece bastante. Bueno, yo quiero decir una cosa, porque bueno, aquí estamos hablando a lo mejor de acidez o de pH básico. Explícanos muy ligeramente, Óscar, lo que es para que todo el mundo lo podamos entender, porque si no son datos que damos al azar. Sí, en un líquido hay iones que están sueltos. Entonces, si tenemos muchísimos iones sueltos, te decimos que tenemos un pH muy ácido, ¿vale? Y si hay muy poquitos, decimos que tenemos un pH muy básico. Es una medida de la cantidad de iones que tenemos disueltos en un líquido, básicamente. Vale. Te voy a hacer ya una pregunta, ya que estamos, pregunta personal. Yo tengo piscina en mi casa. Tiene que estar el pH de la piscina a 7. Sí. ¿Qué pasa si está más bajo y qué pasa si está más alto? ¿Qué nos puede pasar en la piel a nosotros? Pues a nosotros nos pasa que tenemos un pH en la piel que se suele decir que es un pH neutro porque es el 5,5 y se llama neutro porque es el nuestro, no por otra cosa. Sí. Pero efectivamente, si te vas muy por arriba o muy por abajo, tu piel sufre porque tiene que compensar ese pH. Entonces, te puede resecar mucho la piel, te puedes crear pequeñas heridas, etc. Entonces, lo ideal es que no se vaya mucho entre 6 y 7. No pasa nada si está en 7,5, en 6, no pasa nada. Pero si nos va un poquito, sí que es peligroso. Sobre todo para los ojos. Vale, perfecto. El 7 es el centro de la escala, es el neutro. Sí, no se es considera el cero. neutro real. Nuestra piel está en 5,5 y aguanta bien. Igual que nuestra temperatura está a 37, aguantamos bien los 40. Vale. Pero ya si nos vamos más, pues claro, no Perfecto. pica. Perfecto. Bueno, vamos a otra categoría, si os Venga. parece. Vamos a los termófilos, que son los que viven en altas temperaturas. No sé exactamente, creo que son unos 60 grados, 50-60 grados, a partir de 50-60. Por ejemplo, tenemos la hormiga, vamos con los nombres científicos, Cataglyphis bicolor, que vive en el Sahara a 60 grados centígrados. Y esta lo que hace es que tiene las patas muy delgaditas, es muy rápida, vive debajo de tierra y para alimentarse sale con las patas, las pone muy rápido, camina muy rápido y come los insectos achicharrados y se vuelve al hoyo. Por ejemplo, ¿algún otro ejemplo de termófilo tenemos? Esa además sale cuando las temperaturas son más altas y los demás animales están escondidos para evitar esas temperaturas. Claro, pero sale y se come precisamente a eso, a los animales Para achicharrados. aprovechar ese nicho Sí. ecológico. Hombre, ejemplo de extremófilos tenemos toda la gente de Murcia, Almería, que son extremófilos maravillosos. No, de Granada también tenemos. Aquí también cantan las chicharras, ¿eh? Aquí también cantan las chicharras. De hecho, Aarón va a ser un extremófilo de aquí a un rato, cuando le empiece a dar eso en la cabeza. Pero me estoy acordando de los camellos cuya capacidad de aguantar en el desierto es tremenda. Es decir, son tan altos y tienen las patas tan altas porque la temperatura simplemente a 2 metros sobre el suelo ya baja unos 10 o
12 grados. Eso, junto con su capacidad de acumular agua y con las almohadillas tan gordas que tienen las patas, hace que puedan sobrevivir a 55 y 60 grados en el desierto. Bueno, también hay muchas bacterias, precisamente, extremófilas, que son las que viven, sobre todo las más conocidas son las que viven en las fumarolas no oceánicas. Exacto. Que también, precisamente, los astrofísicos lo utilizan como, bueno, como uno de los ejemplos de posible vida extraterrestre, pero también se ha teorizado que pueden ser donde hubo el reservorio de vía de biología, cuando hubo las grandes glaciaciones que se congeló toda la Tierra. Y no solamente el reservorio, puede ser que ahí empezase la vida, es decir, en esa fumarola puede ser que fue el punto donde hubo una evolución bioquímica previa a una evolución biológica, que es la que dio lugar a nuestra vida. Así que, y además en un momento en el que la Tierra estaba totalmente cubierta por ese tipo de fumarola. O sea que no solamente reservorio, sino también origen de la vida. Pero me acuerdo porque estábamos hablando de animales, entonces claro, yo las bacterias no las considero animales, son otra cosa, son procariotas, pero sí que es verdad que dentro de las bacterias hay una que además ha marcado la biología y la bioquímica y todo lo que estamos viviendo hoy día, que es Thermus aquaticus. Se encontró en el parque de Yellowstone, también es pH extremo, temperatura extrema, pero de ahí hemos sacado unas enzimas que son capaces de aguantar temperaturas muy altas y se hace con ella una técnica que se llama la PCR. Esa PCR se utiliza para amplificar ADN. Y con esa amplificación de ADN se hacen las pruebas de paternidad, se hacen muchas cosas en genética y se hacen muchísimas cosas hoy en laboratorio, que es lo que ha revolucionado la biología molecular. De acuerdo, pues... Que tengo comunicación, a ver, por Twitter. Saludos, os mandan saludos. María de Cádiz, @de Pocholate. De Pocholate. Que nos está escuchando desde Oporto. Desde Oporto, y os manda un saludo a todos. Hola, María. Hola, lo devolvemos. Vale, se lo devolvemos. Y hay otro que es @porrezno, que es amigo del programa. Alex. Hombre, Alex. Hacía tiempo que no escuchábamos. Y dice, extremófilos éramos mi compañero de piso y yo viviendo en Cataluña de pibe. Eso sí que eran condiciones extremas. Os oigo en directo, un saludo al padre de Vero. Ya sabes, papá, te saludo hasta desde Cádiz. ¿Quién sería el compañero de piso? Bueno, seguimos, vamos al caso contrario, a los criófilos, que son los que viven en bajas temperaturas. Por ejemplo, tenemos a esos peces de la Antártida que se crean como un anticongelante por el cual precisamente no se congelan. Y hay un animal que me encanta, que es la araña saltarina del Himalaya. De hecho, su nombre científico dicen que es el más alto. Se supone que es el animal que vive más alto de la Tierra, ¿no, Oscar? Y esta es una pájara, es una araña y no, es una pájaro. araña. No, pues es una pájara, porque lo que hace, se esconde entre las rocas, sale, pone su tela de araña y se esconde. Y entonces cuando estos vientos polares llevan a los insectos congelados, aprovecha, sale y se los come. Es decir, que encima es vaga. Es la araña más vaga. Yo es que te iba a decir, digo, hombre, si vive en el Himalaya y es una araña, tiene que haber otros animales que vivan en esa altura, pero no, veo que no, que la lleva el viento. Vale. Lleva el viento. Ay, qué guay, le gustan los polos, entonces. Sí. Es de la que dice, Polo de cállense grillo. para todos. Le gustan los patapalus. Cuéntanos. Oscar, por favor. Sí, hay muchos animales que son capaces de aguantar temperaturas muy bajas. De hecho, hay muchísimos que entran en lo que se llama una criptobiosis, es decir, entran en un estado de letargo en el que el metabolismo está muy bajo, no se reproducen, etcétera, y son capaces de aguantar hasta que las temperaturas son más adecuadas. Pero yo hablaría sobre todo de adaptaciones al frío. Hay una serie de proteínas que, por la conformación que tiene la proteína, impide que alrededor de ella se congele el agua, es decir, no se pueden formar cristales de agua, que es lo más peligroso en la congelación. Es decir, que si te forma un cristal, te atraviesa las células, te rompe las células, y por eso hoy día sabemos que Walt Disney no está congelado, eso es un falso mito, no se podría volver a recuperar, pero sabemos que hoy día congelarse no es una buena idea para volver a la vida porque se destruyen tejidos. ¿Aquí entrarían los ositos de agua o tardígrados o me vas a decir que tampoco son animales? Sí, son animales, pero es que me lo estoy guardando para el final. Sí, ahora eso vale. Bien, Por ejemplo, bien. el Capitán América sería un extremófilo porque se congeló durante 40 años, ¿no? Exactamente, sería un extremófilo. La cosa friki. Tenía que decir. Bueno, Aquí César está moviendo la cabeza como diciendo, por favor. el Capitán América, tío, ¿tú no te acuerdas que se cayó ahí El con el Capitán avión? América no, porque no existe, de verdad, es un superhéroe. ¿Que no existe? Pero si me dices Han Solo, Han Solo, iba a decir que Han Solo también lo congelaron. pero a él sí. ¿Cómo porque que no lo- existe el Capitán América? Y también lo congelaron. Entonces, ¿qué es Donald Trump? efectivamente. Claro. A ver, Aaron no iba a decir Es algo. lo mismo, entendemos hielo y carbonita como el mismo material. Hombre, ya lo Frío. hemos tocado. Está frío. Frío. Lo criogenizaron en carbonita. Claro. que ver. Pues si va a hablar de gente real. Pero luego pues se estaba habla- derritiendo. A ver, entonces es por el tema del frío, es porque la sangre, ¿no? Bueno, la sangre, el agua el que agua hay del en nuestro cuerpo. cuerpo, que somos el 70%, ¿no? Más. Y más. Más, Algunos, casi el 80. algunos animales como las medusas son 70% y 2% 99%. whisky, alguno del... Pues entonces
se crean los cristales, los típicos como los chupones, ¿no? Exacto. Por así la gatita. decirlo, a grandes rasgos, vaya, para No, entendernos. pero chupones. Los chupones, chupones, no, a ver, los los chupones de toda la vida, de cuando vas a la sierra y los chupones que Mira los caen de la... Cuando se congelan se hacen cristales, ¿no? Cristales. Y eso es lo que rompe Y la esos célula. cristales que son más grandes y ocupan más espacio que una molécula de agua es la que hace que se rompan tejido y que sea muy difícil volver a la vida. Por eso todos los bichos que son capaces de vivir, bichos y plantas también, que son capaces de vivir en esas bajas temperaturas es porque tienen algún mecanismo para desecarse o para concentrar azúcares Sí. que evitan que se formen esos cristales o que tienen proteínas especiales que evitan que se formen. Y el tema de los óvulos, por ejemplo, que se congelan. Se ponen con un crioprotector, es decir, una molécula, por ejemplo, de glicerina o de cualquier otra molécula que, Vale. que haga esas veces de que no se formen esos cristales. Ah, fíjate, al ser célula, digo, es un buen... es un buen- Exacto. Bueno, Dime, Jorge, cuéntanos. Continuamos. Vamos con los xerófilos. Estos son los que viven en ambiente seco, por ejemplo, en desiertos. Esto me encanta. Porque había un chamán en el desierto de Atacama, que decía: yo soy capaz de decir cuándo va a llover. Lo que hacía este señor es coger una flor de Jericó. De Ujú. Jericó. La flor de Jericó lo que hace es estar arrugada. Y ¿De cuando Jericó? de Jericó. Sí. Jericó, bueno. No, Jericó. Bueno, Jericó. Vale. Y lo que hace es Arroba RAE. Pérez Reverte, comenta. Bueno, lo que hace es que está arrugada cuando está seco, cuando empieza hay humedad empieza a abrirse y cuando llueve se abre del todo y recoge ese agua. Claro, el chamán lo veía y decía, "Ay", lo Pájaro. estudió y entonces decía que era gracias a él, salía con todos los artilugios de chamán y el pueblo lo seguía y Pero tenía eso- Con gran sus influencia. plumas, su maraca Claro. y su tema, Sí. ¿no? Pero eso es como el predicto del tiempo de la piedra. Si la piedra está mojada, que ha llovido, la piedra está seca, que Efectivamente. para que la flor de Jericó florezca, le hace falta un poquito de agua, ¿eh? Sí. De mucha, más que humedad. Pues eso decía. En fin, Es muy ¿tenemos interesante. algún animal más? Un animal que viva, un xerófilo. Que aguante, Decirnos- que aguante la sequedad. Pues Los cactus. aquí sí que entran los tardígrados. Sí que son capaces de reducir su contenido en agua, que viene a ser un 80%, son capaces de reducirlo hasta un 3% prácticamente. 3%. Dice María, @ de Pocholate, que me ha encantado el Twitter. Ay, que hablen de mi termococcus favorito, los que resisten a la radiación, y que es mi amor. No sé si habéis hablado ya. Vamos a hablar Vamos de los que aguantan radiación extrema. Radiófilos. Radiófilos. Bueno, pues hay bichos que son capaces de vivir en las centrales nucleares. Son capaces de aguantar esa radiación y son capaces de vivir, entre ellos los tardígrados, por ejemplo. Son capaces de aguantar una radiación bastante Entonces grande. tenemos que los tardígrados son las nuevas cucarachas, ¿no? Claro, es que los tardígrados, es que lo iba a dejar para el final, pero los tardígrados se mean en la cara de todos los animales que habíamos dicho. Vale, O vale. sea, O sea, y punto. Es el killer. Y de punto. el termófilo. Bueno, a ver, explícanos Si, un poco... si el tardígrado te vacila, tú lo que te callas y te la misimila. Punto. De hecho, es el animal que más mola. Yo cuando esa dijo, ¿cuál elegí? Yo digo, voy a elegir el osito de agua. Y dice, es que lo elegí a Oscar. Y yo, mierda. Sí. Mierda. Pero bueno, radiófilos, por ejemplo, a ver, yo voy a decir esto lo he leído yo en internet, a ver si es cierto. En Chernóbil, un humano aguanta una irradiación de rayos gamma de unos 10 Gray, que es la medida. Dicen que hay animales y plantas allí que aguantan 30.000 Grays. ¿Es eso cierto, Oscar? ¿Puede llegar a ser cierto? ¿O sí, me ha engañado internet? y además hay que tener en cuenta que la radiación no es algo que te mata, ya está. Es decir, la radiación es una radiación ionizante, que las hay ionizantes, pero la hay que no son ionizantes, ¿vale? Que nadie tema la onda wifi porque no nos van a hacer nada, solamente darnos cobertura en el móvil. Esa radiación ionizante lo que hace es que muta tu ADN. Entonces, el peligro está en que puedes desarrollar cáncer, puedes desarrollar enfermedades o puedes pasarlo a la siguiente generación o quedarte estéril, ¿vale? Ese es el peligro real. No te vas a morir por acercarte a Chernóbil. De hecho, hay mucha gente que va a Chernóbil de visita, Sí. etcétera. Hay animales que tienen la capacidad de regenerar su ADN y de recuperarlo y de quitar todos esos daños, con lo cual aguantan eso y muchísimo más. Es decir, lo que le eches, mientras que tengas la capacidad de regenerar tu ADN, sin problema. Sí, eso se hablaba en la serie de Chernóbil que ha salido ahora. Por ejemplo, se veían a estos bomberos, los primeros que llegaron a apagar el fuego, que murieron en poco tiempo, murieron en pocas semanas. Menos de una semana. Claro, y después llegaron los liquidadores, que eran los que echaban líquido, iban, echaban agua y se iban. Iban, echaban agua y se iban. Y dicen que su cuerpo se adaptó en cierta forma a esa radiación y vivieron muchísimos años sin tener ningún problema. Aguantaron más tiempo que a esos bomberos, pero iban Era por como la adaptándose. Pero era por la exposición. Como- Los bomberos Claro. estuvieron expuestos a esa radiación muchísimo tiempo, El ¿no? tiempo de exposición y de recuperación. Es decir, si tú Claro. estás sometido a una radiación, te vuelves, te da tiempo de regenerarte, etcétera, vuelves otra vez. Es decir, no es lo mismo estar constantemente, que los daños se acumulan y al final son irreversibles, a tener una exposición que sea muy pequeñita. Perfecto. Es como los resfriados, ¿no? La gripe, ¿no? Se va adaptando el bicho de la gripe, El virus. el virus, ¿no? Y se
hace más fuerte. Va mutando. La base del mecanismo es la misma, efectivamente, mutación y bueno, evolución. realmente en la mutación también está la base, precisamente lo que has hablado, del cáncer, que no es más que una reproducción errónea de nuestras células. Que cuando le toca reproducirse en la mitosis normal y corriente, lo han hecho con una pequeña mutación. Claro, el control del ciclo celular está roto de alguna forma, entonces se divide pues mucho hasta que forma un tumor, que es el síntoma del cáncer, que en realidad son cerca de 200 enfermedades diferentes. Entonces la clave lo tienen todos estos animales, ¿no? Pues posiblemente, y por eso se trabaja mucho con la rata topo, que es un animal que... Ratopín, me encanta ese es que se llama ratopín y me encanta ese bicho. Es que no es serio, ratopín. Que es un animal que tiene la capacidad de regenerar y de tener muy poco fallo en su ciclo celular y no tiene prácticamente ningún cáncer, con lo cual merece la pena estudiar cuáles son sus mecanismos de reparación para poder aplicarlo. De hecho, estos extremófilos pueden servir como eso, ¿no? Una base científica para estudiarlo y curar enfermedades o hacer que el humano viva en otros ambientes más extremos, conseguirlo, ¿no? Por ejemplo. Sí, por eso son interesantes, porque nos vamos al extremo de la vida y a cómo la vida se adapta a vivir en esas condiciones extremas. Nosotros también nos sometemos a esa radiación cuando nos hacemos una radiografía, cuando nos hacemos muchas pruebas, estamos sometidos en bajas concentraciones, por supuesto, un periodo muy cortito de tiempo, pero también es interesante saber qué efectos tiene para que cuando nosotros estemos ahí. Realmente la vida está acostumbrada a tener cierto tipo de radiación porque la propia Tierra, la naturaleza, es radiactiva, tiene un mínimo nivel de radiación. Exactamente, el Sol tiene radiación, es decir, estamos sometidos a radiación todo el tiempo y a reparaciones. Vale. Genial. Otra pregunta. ¿Tú crees que el ser humano está involucionando? Me refiero... Hombre, viéndote a ti. pero hombre, ya... Dale al mute allí. Mira, por ejemplo, memorizamos menos, cada vez memorizamos menos. Pero eso es culpa de que tenemos ahora. Estamos más cogidos, más digamos, más acostumbrados a la tecnología. ¿Es cierto eso o no? Como No. dicen algunos científicos, vaya. No, primero hay que ver que la evolución no actúa a nivel de 1, 2, 3 generaciones. Tenemos móviles desde hace una generación y media. Yo cuando era pequeño no había móviles. O sea que la evolución actúa a niveles mucho mayores y en muchas generaciones, no actúa a corto plazo. Y por otra parte, tenemos que olvidarnos de ese concepto de que la cúspide de evolución somos nosotros y los animales inteligentes. No, nosotros hemos evolucionado tanto como el chimpancé y tanto como el tardígrado. Es decir, si están aquí hoy día es porque se han evolucionado, es decir, han tenido una tasa de cambio y se han seleccionado y se han adaptado al medio en el que están. Por tanto, estamos todos igual de evolucionados. La rosa, y aquí todos los que estamos, no voy a mirar para ningún lado, estamos exactamente igual de evolucionados y tal. Sí que es verdad que, bueno, pues que ciertas capacidades, pero son capacidades individuales, pues igual no nos hacen falta hoy día, pero también la capacidad de buscar información hay que tenerla en cuenta. Es decir, vamos a dejar la evolución para muchos millones de años. Son músculos también, Sí. ¿no? El cerebro es un músculo, si no lo ejercitamos ahora tanto, sino que miramos en un móvil toda la información, se te olvida, no la retienes. No hay que ser pesimistas. Bueno, ya está, tampoco Eso es optimista, nos di que vamos sí. a poner. Pegamos vino. Vamos a continuar, Vino. Cantano. Dice Alex Cádiz, @porrez, que próxima mensaje en la cajetilla de tabaco: deja de fumar, no eres un ratopín. Nos puede servir. Sí, esa es Totalmente. buenísima. Muy celebrado el comentario de el tardígrado se mea en la cara de todos los animales. Si el tardígrado te vacila, tú te calles y lo asimila. Muy celebrado. Saludos también a Sergio SMS que nos está escuchando. Tenemos Hola, Sergio. Hola, Sergio. Tenemos a Carmen Robles que nos está escuchando también desde Almería. También saludo a Carmen. Y Patri Rojas, que no es prima de Caperucita, pero es Patri Rojas. Nos está escuchando barnizando, que eso lo dice ella, barnizando la casa. Sergio y Carmen forman parte de Granando Ciencia y son los community managers de Pues un saludo. Están las redes que echan humo con Desgranando Ciencia sí, esta mañana, ¿eh? Muy bien. Jorge, Pues seguimos ya con continúa. ¿Qué más tenemos? halófilos, como decía antes Óscar, los que vienen en entornos salinos, con muy alta salinidad. Y por ejemplo aquí quiero hablar del Mar Muerto, donde hay vamos con estos nombres, un microorganismo unicelular que se llama Halopherax volcani, que se considera como uno de los primeros habitantes de la Tierra. No sé si Óscar conoce Cuéntanos. a este microorganismo. Conozco a Halopherax, pero dudo mucho que lleve aquí 4.500 millones de años. Estarían en ese lugar y en esas condiciones bichos muy parecidos. Sí que es verdad que hay prototipos de bacterias y de Que arqueas no han evolucionado tanto, que no han cambiado prácticamente Como nada. También es nosotros. verdad que el medio no se los permite. Es decir, si vive en esas condiciones tan extremas, a poco que cambie un poquito, el medio te elimina. Pero no creo que sean eso exactamente. Sí. Serían los equivalentes de hace 4.500. ¿Qué animal puede ser que lleve más años en la Tierra? Digo animal ya, no una bacteria como tú decías antes, sino un animal. ¿Cuál crees que puede ser?
Vamos a hablar del fenotipo que lleva más tiempo en la Tierra. Es decir, el tipo de animal que lleva más tiempo en la Tierra podría ser posiblemente el cocodrilo. O animales parecidos al cocodrilo. Es mi preferido. Es un esquema de animal que funciona Por lo de la que costa. El dragón, funciona muy ¿no? bien. También Por el dragón por de... la costa. El dragón de Komodo. se El dragón parece de Komodo. mucho. No, por los bolsos. Por los bolsos. Las bolsas de Gucci. Pero si hay un esquema, un prototipo, un fenotipo que lleva muchísimo tiempo en la Tierra, por supuesto son las bacterias, la arquea y las bacterias, y las plantas. Las plantas llevan siendo prácticamente igual lo helecho desde hace unos 3.200, 3.500 millones de años. ¿Habéis hablado de la Eso es planaria? triunfar. ¿De la planaria? No. Es un animal, bueno, no sé si esto es un animal, Óscar no lo puede decir Es mejor. un animal, sí. Que cuando se le corta en trozos, además nos ha mandado Sergio un vídeo, si lo queréis ver por Sí. Twitter, @elbermudelfinde, cuando lo cortas por trozos, el 25% de su tejido, al estar formado por células madre, tiene la capacidad de crear individuos nuevos. Es decir, hay un gusano, lo han cortado en 4 trozos y son 4 gusanos distintos. Pero Eso entonces pasa con- son iguales, ¿no? Tienen el mismo ADN, Exactamente igual. entonces... Son Piensan, clones. piensan iguales ahora, ¿no? Sí, claro. Sí. Son el mismo individuo. Y pagan la ronda a media. Paga la ronda. Qué pena que no se pueda hablar de política en este momento. No, Pero No, sí, efectivamente. lo tenemos prohibido. Si lo corta exactamente por la mitad, no lo sé. Pero si le corta la parte de la cabeza, la parte de la cola, se regenera un individuo Eso completo. es como la lagartija, ¿no? Que le cortan el rabo y crece. Sí. Sí, de hay- hecho es un mecanismo de defensa, es decir, cuando se sientan atacadas sueltan el rabo, o sea, no es que se lo corte, es que lo sueltan Ah, que ellas, lo sueltan. sí, para que el Se predador se entretenga con la quede carne. entretenido con eso y ella sigue adelante y se le reproduce una o dos veces más, no tanta. Muy bien. Bueno, pues habéis hablado de animales que se regeneran, animales que mutan, animales extraños y diversos que podemos encontrar por la calle, y Aarón y yo tenemos una queja. Es que no os habéis hablado de los animales más espectaculares que podemos encontrar hoy. Qué contento. ¿Los heavy? No, Es que están en peligro de extinción. Pokémon. Ah, vale. Son los Pokémon. de los que nos- Pikachu. Aarón, te he visto la cara muy sonriente cuando has escuchado el temita, ¿eh? Hombre, es que un animal que viéndolo en televisión te puede provocar un ataque epiléptico, a mí ya me gusta. El otro Me día impone, me impone. El otro día venía con la camiseta de detective Pikachu, ¿no? Sí. ¿Te gustó la peli? Mucho. Vale. Hay un par de No le habéis visto la cara, Aarón. hay un par de divulgadores que utilizan los Pokémon precisamente para divulgar ciencia, que son Nevesu y Carlos Lobato, que utilizan los Pokémon para hablar de biología y para hablar de todo eso. En clase son profesores y la verdad es que hacen verdaderas maravillas. Hablan de cómo el Pikachu, pues, qué adaptaciones tiene que tener para aguantar la electricidad, etcétera. Bueno, ya nos lo ha adelantado Óscar Huertas, que desde el 2023, del 20 al 23 de noviembre, vamos a tener Desgranando Ciencias, un congreso científico en Granada, que además va a traer pues, temas muy relevantes. Por ejemplo, os lo dejo encima de la mesa, Vero, y tú ya pues los vais repartiendo, ¿vale? Como queráis, yo sé por cuál os vais a ir todos, que va a ser el último. Ciencia LGTBI, ¿por qué los científicos de asociaciones LGTBI y sus trabajos tienen menos visibilidad en la sociedad? Vais a hablar también sobre enfermedades raras, y yo sé que el tema preferido va a ser Blade Runner, porque al empezar la película, la original, la buena, dice que está ambientada en noviembre de 2019, y me decía Óscar, bien, pues noviembre de 2019 ha llegado. ¿Qué sabemos sobre la ingeniería genética, sobre la inteligencia artificial, sobre si se ha avanzado en impresión 3D? ¿Qué le pasaba al replicante que estaba siempre triste? Todo esto, pues lo que un poquito vais a tratar, ¿no? Así es, vamos a tratar un poquito de todos estos temas muy interesantes, ya que tenemos hoy el honor de tener aquí a Óscar Huerta en Casa Castañeda, ya sabéis, maridando con unos vinitos y unas tapillas. Y el hashtag, he visto en Twitter que es hashtag Desgrana6. Desgrana 6, porque es la sexta edición. Empezamos hace ya 7 años, lo que pasa es que hubo un año que no hubo evento. y Guerra vamos ya- civil, ¿no? Efectivamente. Empezamos ya con la sexta edición y la verdad es que muy contento. Un evento que se ha mantenido gracias, lo organiza la Asociación Hablando de Ciencia, que es una asociación a nivel nacional, pero tenemos la suerte de contar con la Universidad de Granada, con FECIT, con el Instituto de Astrofísica y con un montón más de patrocinadores. FECIT
permitir el Ministerio, por supuesto, con un montón más de patrocinadores que permiten que este evento sea gratuito para la gente que asiste, porque gratis no es, cuesta su dinero organizarlo. Ya me imagino, movilizar a más de 60, me has dicho, especialistas, ¿no? E investigadores y demás. Es un curso de técnica de divulgación de 2 días, son 2 días de eventos, 60 ponentes que vienen de fuera y otros que son de aquí de la casa, actividades paralelas que se hacen la semana de antes, tenemos 2 cineforum, uno de ellos, por supuesto, va sobre Blade Runner, y actividades que se hacen en la cárcel, actividades que se hacen en la calle, es decir, hacemos un montón de actividades durante prácticamente un mes, estamos haciendo cosas. Qué guay. Entonces, recuérdanos, comienza el 20... Comienza el 20-21, es el curso, que se pueden apuntar online. Y el 22 y 23, totalmente gratuito, en la Facultad de Ciencias, en el Aula Magna. Genial. A mí hay una cosa que me choca mucho, ciencia LGTBI. O sea, lo primero, ¿por qué? Bueno, pues tenemos que preguntar la condición, la tendencia sexual de un científico para conocer sobre todo su trabajo, ¿no? Y fíjate cómo condiciona esto a la hora, pero ¿en qué sentido condiciona? O sea, a la hora de que su trabajo se divulgue. O sea, me parece que en el 2000, como decía Homer Simpson, en el siglo no sé cuántos todavía siga pasando esto. Exactamente. Pues a mí me parece mentira que en el siglo XXI tengamos que estar reclamando y diciendo que las mujeres tienen la misma capacidad y deben de tener las mismas condiciones de trabajo que los demás, y que hay que adaptar los puestos de trabajo cuando una mujer está embarazada y cuando se quiere dar de baja o cuando decida durante 2 años cuidar a su hijo, que no esté en detrimento de su capacidad de investigación cuando vuelve y se reengancha. Pero igual que me parece esto, pues me parece que a un investigador que sea queer o que sea trans o que sea lesbiana o gay, pues no se colabore con ellos, pues bueno, por su condición. Es decir, bueno, no es que se le pregunte su orientación sexual, pero sí que es verdad que cuando una persona trans ejerce la ciencia, no le hablan igual, no le proponen las mismas colaboraciones y no está igual de presente en todos los estamentos. Entonces, bueno, pues Javier Armentia hace poco es astrofísico, lleva el Pamplonetario, el planetario de Pamplona, y él se ha dado cuenta de que hay una invisibilización del colectivo LGTBI en ciencia. Y bueno, pues lo que queremos es precisamente ver qué están haciendo esta gente y simplemente pues que nos hablen un poquito y demostrar que están ahí presentes. Y darle una de las más cosas, visibilidad a ellos, claro, ¿no? Que no la tienen tanto. Exacto. Y cuando estaba haciendo la mesa, precisamente esa sesión, que son unos 8 o 9 investigadores, resulta que me encontraba con que no tuve ningún problema para encontrar investigadores gays, pero me encontré muchísimos problemas para encontrar investigadoras lesbianas, trans, bisexuales, etcétera. Existen, pero que no los encontrase fácilmente es parte de la razón por la que hay que hacer esta sesión. Es decir, si a mí me cuesta encontrarlo y lo estaba buscando, imagínate a quien no los busca. Se están ocultando, entonces. Sí. De alguna forma están ocultos, sí. Porque tienen miedo de que su trabajo no sea tan valorado. Exacto. Claro. Y luego el valor de los referentes. Es decir, si una niña que no ve mujeres en ciencia le da por no estudiar ciencia, imagínate una persona LGTBI que no ve referentes de este sector en ciencia. Yo siempre digo, el día que Cristiano Ronaldo pues salga del armario, muchos más lo harán detrás. Efectivamente, en el deporte pasa prácticamente igual. Eso como en el toreo, ¿no? En el caso de los toros. Que, muchísimo torero gay, yo un día te contaré. Exacto. Esa tarjeta amarilla por mencionar a Cristiano Ronaldo en un programa. No se Ya está bien. Como figura pública, El único futbolista que tiene cabida en este programa ha sido Neymar. Exactamente. Punto. Pues en el gabinete legal. Por Marie Curie. ¿Cuál suele ser la respuesta que dan pues los científicos cuando tú le dices, oye, quiero que vengas a hablar de tu caso, de tu vida? ¿Son reacios? En este caso no le he invitado a que vengan a hablar de su vida. Sí que hay 2 que van a hablar de la visibilidad LGTBI en ciencia, que son Javier Armentia y Sasi. No sé si conocéis a Sasi Science, pero es una maravilla. Es un chico que está haciendo la tesis en grafeno y hace divulgación vestido o puesto, como dice ella, de drag. Y la verdad es que es muy llamativo. Los demás van a hablar, son LGTBI, que van a hablar de ciencia. Simplemente quiero que estén ahí y que se sepa que existen. Y luego sí que hay 2 charlas que van a hablar de la determinación genética del sexo y de la psicología del sexo. Buah, pues muy interesante. Eso, ya ves, impresionante. Y creo que debería de darse muchísima divulgación porque necesitamos conocer. Vais a hablar también sobre enfermedades raras. Las enfermedades raras, pues bueno, pues son enfermedades que afectan a a corto espacio de la población, ¿no? A pocas personas, claro. Muchas enfermedades raras al final lo hacen que todas tengan fuerza si van a por un objetivo común, ¿no? Exactamente. Una enfermedad rara es aquella que tiene una prevalencia en la población menor de 1 de cada 30, 40.000, 50.000 personas. Es decir, son enfermedades que se dan en poca gente. Algunas son más raras que otras y algunas son más invisibles que otras porque, bueno, pues no dificultan la vida, pero sí que, en fin, tienen sus consecuencias. El problema es que para investigar estas enfermedades hay poco dinero, porque como las sufre poca gente y los putativos tratamientos futuros a la farmacéutica
farmacéuticas no les interesa económicamente hablando, pues bueno, hay poca investigación. Pero entre todos suman muchísimos casos. Es decir, si tú sumas todas las enfermedades raras, al final son millones de personas las que lo están sufriendo. Así que bueno, vamos a intentar visibilizar también a esas personas qué dificultades tiene, cómo se financia esa investigación y qué investigación se está haciendo, que se está haciendo investigación en enfermedades raras, aunque no sea muy visible. Perfecto. Quizá ese sea el problema. Si hay más visibilidad sobre estas enfermedades, también va a haber más apoyo y entonces más dinero, que al fin y al cabo se necesita, porque tengo entendido que para hacer muy poco se necesita mucho. La investigación es cara, pero más caro sale no investigar. Así que eso es lo que hay que transmitir. Es decir, la investigación es muy cara, estamos de acuerdo. Tener unos ratones transgénicos para hacer un ensayo clínico es carísimo, pero más caro es dejar a la gente morir y dejar que la ciencia no siga avanzando. Bueno, y vais a hablar de Blade Runner. Vais a hablar en el Congreso, digo. Y sé que aquí también tendréis preguntas sobre Blade Runner por vuestro apartado más cultureta. ¿Qué tiene que ver Blade Runner con la ciencia? Bueno, aparte de que es un peliculón odiado y amado a partes iguales, se ha convertido en un mito del cine. Y bueno, pues cuando hace unos años reví la película para ver la segunda parte y vi noviembre de 2019, dije, ostras, claro. Han llegado. Ya estamos aquí, tío. Ya estamos aquí. Han llegado. Entonces, bueno, pues Blade Runner permite hablar de muchos temas de ciencia. Al final utilizamos todas las partes culturales, la música, la ciencia, la pintura, para hablar de ciencia y para hablar de temas. Y Blade Runner permite hablar de muchísimos temas, de inteligencia artificial, permite hablar de hacia dónde vamos como especie, de las nuevas tecnologías, en fin, de un montón de cosas, de ingeniería genética. Permite hablar de miles de cosas. Son unos adelantados, ¿no?, al tiempo que más o menos algo se asemeja a lo que pensaron que podría ser el futuro y ya hemos llegado a ese futuro. Hombre, desde luego estamos muy lejos de ese Blade Runner, por suerte, porque lo pintaba todo como muy catastrofista, pero sí que va en esa dirección. Efectivamente. Hablaba, por ejemplo, de los replicantes, que son seres vivos artificiales, y como llega a reflexionar en la película, si no somos capaces de diferenciarlos de nosotros, ¿no son humanos o qué? Claro. Bueno, pues hoy día con el tema de los transgénicos, con las técnicas de CRISPR-Cas9 para poder cambiar genes en adultos, toda la ingeniería genética, estamos muy cerca de eso, entonces es tentador. Sobre eso que has dicho, he leído, ¿no?, sobre uno de estos bichos extraordinarios, una medusa que se llama Inmortal, que es el Benjamin Button de los océanos, pues, se podría decir, que cuando llega a su edad adulta se convierte otra vez en... retrocede en su es una maravilla. Entonces, se indiferencia y vuelve otra vez a su fase pólipo. A muchas personas cuando llegan a los 40 con el síndrome de Peter Pan, que vuelven a los 20. Exactamente. No tenemos que irnos y no olvidemos cierto presentador de televisión española que lleva regenerándose desde... Sí. Jorge Fan, creo decir. ¿El qué? No se ha enterado. Jordi Hurtado. Un saludo desde aquí a Jordi Hurtado. Bueno, digo que si queréis, os dejo que le deis un sorbito al vino y os voy a poner... dime, Jorge. No, vamos a ver. ¿Cómo no hemos hablado del osito de agua? Que se lo ha traído preparado este hombre, del bicho más extraordinario. Continúo, si queréis. Vamos a tomar un refrigerio aquí en Casa Castañeda. Ya sabéis que estamos súper a gustito hablando de ciencia con Desgrana Ciencia. La sexta edición con Óscar Huerta. Continuamos. Pues vamos a continuar hablando. Terminamos con Blade Runner, ¿no? Y si os parece, y continuamos hablando de animalitos. Jorge tenía una pregunta, creo. El osito de agua, dale. No, venga. Primero una pregunta a Iker Jiménez. Antes hablaba de la creación del mundo, de la vida en el mundo. ¿Es posible que esa vida se creara porque vino un meteorito con esos extremófilos subidos como cabalgando todavía? ¿Cómo es la película esa de... El teléfono rojo, volamos a Moscú. Y llegaran a la Tierra y de ahí empezará todo? Hay una teoría muy seria que habla sobre eso, ¿verdad? Sí. Bueno, efectivamente, hablamos de la teoría de la panspermia. Es una teoría que dice que la vida no se formó aquí, sino que viene de fuera. Pero eso en realidad no hace más que trasladar la pregunta afuera de este planeta, pero no explica el origen de la vida. Es decir, dice, bueno, pues aquí en la Tierra vino de fuera. Y el problema es que eso se parece mucho a creación y a cosas que tal. Es decir, no tenemos evidencia de eso. Sí que hay evidencias bioquímicas de que la vida se pudo formar aquí en las condiciones en las que la Tierra tuvo hace 5.000 millones de años, por ejemplo. Vale. Yo es que me imaginaba en ese meteorito el osito de agua del que conduciendo a los jinetes del apocalipsis. Con su osita al lado llegaron al mundo. Y su gorra de lado. Trocotó, y empezó a salir que venimos del osito de agua. De muchos ositos, además. Venimos aquí como los osos amorosos. Oye, que muchos de esta mesa parecen un osito de agua. Y se bajaron y dijeron, pues ya está. Pues ya me ha llegado. A colonizar.
Como Uy, no, que estamos Pero en 12 de bueno, octubre, no se puede hablar. explicarme un poco, el osito de agua. Venga. Explícame, El osito Óscar. de agua o tardígrado es un bicho, se parece, bueno, dentro de los grupos filogenéticamente se parece a los artrópodos. De hecho, se le llama parartrópodo, aunque hay incluso autores que dicen que es un artrópodo real. Tiene el cuerpo segmentado en 5 trocitos, el primero en la cabeza, con una boca un poco rudimentaria, tiene 4 pares de patas, no es un arácnido. Y bueno, lo que es característico de este bicho es que se ha encontrado que es poliextremófilo, es decir, es capaz de aguantar altas temperaturas, hasta 150 grados, muy bajas temperaturas, entra en lo que hemos hablado antes de la criptobiosis, por debajo de 270 grados Joder. es capaz de aguantar, y luego cuando lo vuelve otra vez a una temperatura normal se regenera. Por debajo de menos 270 grados, cerca Claro, del cero cerca absoluto. del cero absoluto, efectivamente. Se ha encontrado en la superficie de cohetes que han vuelto a la Tierra y han aguantado el espacio exterior, es decir, aguantan el vacío del espacio. Son alienígenas, se podría decir Son un alienígenas, poco. efectivamente. Igual sí que son los que vinieron en el... Men in Black tenía razón, entonces. Exactamente. Joder, Aguantan acidez extrema, aguantan radiación, es decir, son poliextremófilos y por eso, bueno, pues son muy interesantes. Hay más de 100 especies, no hay ni un medio de la Tierra que no hayan podido conquistar y, bueno, salvo las bacterias, son los únicos animales que están en todos lados. De hecho, lo que tú decías, de que en el espacio exterior aguantan, hubo un accidente de una nave israelí hace poco, en agosto de este año. Se estrelló contra la luna. Ay, digo, contra las nubes. Sí. Contra la luna, y había como una cápsula con esos Sí. tardígrados. Y Se entonces ha están quedado preguntándose, dice, Sí, colonizarán la, Sí, sí. la luna. Dice, si en Sí. unos cuantos años encontraremos allí a los tardígrados haciendo una comunidad tardígrada. Sí. Más que colonizarla, que aguanten y que vayamos a por ello y veamos los efectos de haber estado allí en la Luna tanto tiempo y los podamos estudiar. Pues Claro. bueno, Y- ¿qué os parece ir abrochando esta sección que nos queda un minutito? Termino con lo último. Venga, termina, Lo cántanos. que hace eso de oso de agua, que es lo que me ha encantado, es que en temperaturas extremas, en momentos extremos, suspende el metabolismo y después resucita. Sí. Es decir, es como yo un día de resaca. El tardígrado. Pero si no le era wiki. Vete tú a saber, igual le gusta también. Seguramente sobrevivirá, porque si... Bueno, aguanta Te en estoy etanol. imaginando al osito de agua hinchándose a Dorito una mañana en la casa. Llamando al McDonald's. Pues venga, para abrochar el programa yo quiero haceros 2 preguntas muy rápidas. Bueno, y las abrochamos así. Venga. Quiero que me digáis cada uno vuestro animal raro favorito, ya que estamos hablando de animales y no me vale el tardígrado ni la medusa. Vale, yo el mangalica. Es mangalica, Sí, ¿eso qué es? un cerdo con piel de oveja. Vale, Es tenemos 10 increíble. segundos. Es súper guay. Es de Hungría. Muy bonito. El pulpo orejón, por lo que sea. Por afinidad. A mí me gustan los priapúlidos, que tienen forma de polla y como soy de Granada. In the winner is Oscar. Pero, Bueno, ¿y el de Mariano? Yo me quedo con el tiburón duende. ¿y Aarón? ¿Tienes alguno? Yo me quedo Pikachu. con el Kikapó. Kikapó. El loro gordo idiota. Cacapú, cacapú. Cacapú. Cacapú, cacapú. El loro gordo. César, ¿tú El tienes oro alguno? gordito. Yo iba a decir el pulpo orejón, pero me lo ha quitado Jorge. Oh. No, el pulpo orejón. Bueno, al fin y al cabo es verdad que conocemos muy poquito realmente de la Tierra, teniendo en Sí. cuenta que el 70% de la Tierra, de la superficie de la Tierra es agua y que solo se conoce alrededor del 2%. Estamos que no tenemos ni puñetera idea Rápido, de lo que habita en nuestra Tierra. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Una Otra vez, página web, rápido. una página web de divulgación científica cada uno o la que tengamos. Óscar, La que podamos, ilumínanos. Hablando de ciencia.com. Óscar. Hablando de Perfecto. ciencia.com. Wikipedia. No, no, no. ¿Alguna? A hombros de gigantes. Hombre de gigantes. Maravilloso. ¿Tienes? Yo de Yo- el Parque de la Ciencia yo- de Granada. yo elijo Yo me ciencia de voy sofá. siempre. ¿Cuál? ¿Ciencia y sofá? Sí, Ujú. ciencia Yo de soy- sofá. Ojo, y Granada Ciudad de la Ciencia, que hay página web y, Claro. se habla de toda la ciencia Vale. que se hace en Granada. Yo soy seguidora de la gata de Rodinger, que también. La gata. La gata es una- Rocío Vidal va a estar en Granada en noviembre. Ay, qué bien. Vale. Vale, no le hemos hecho. No está aquí Tony Blanc, que te traslado yo la pregunta de Tony Blanc. Que Óscar, y cerramos ya la entrevista. Rosalía, ¿arte o marketing? Marketing con mucho arte. Ole, ole. Bueno, vamos a la publi. Volvemos, que tenemos las chorri noticias, el gabinete legal y más cosas.